Bueno, pues buenas noches a todos mis seguidores de mi página de Buena Fuentes. Es un honor estar aquí otra vez con ustedes. Hoy, el día de hoy voy a tener el honor de entrevistar a Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestino. Con ella vamos a hablar sobre la ocupación de Israel en territorios palestinos. Espero que este tema sea de su agrado informativo, ya que estamos en una situación delicada en donde los palestinos están sufriendo por los ataques de un gobierno que practica políticas sionistas. Es un honor tenerla en este programa. Gracias, Juan Manuel, gracias por, darnos un espacio. Y bueno, gracias también desde la Argentina, Buenos Aires, ¿no? Sí, es un placer estar hasta el sur para poder hablar de este tema. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo le podemos llamar a lo que está viviendo Palestina? Algunos medios occidentales lo califican como conflicto y otros como ocupación. ¿Cuál es el término correcto? Para mí entender es por supuesto ocupación, ¿sí? Ocupación que conlleva además a la colonización y a la limpieza étnica. Eso para mí, según entiendo también, para lo que llamamos el derecho internacional, que por supuesto para los palestinos no se aplica. Realmente, bueno, yo le quiero preguntar, ¿qué es el sionismo? Porque a veces se confunde la definición del sionismo y los judíos dicen que los atacamos y a los que somos críticos de esta política sionista incluso nos dicen antisemitas. Entonces, ¿qué es el sionismo? Pues el sionismo es una ideología colonial segregacionista que nace creo que en el siglo XVIII con Theodor Herzl y que se va imponiendo dentro de una Europa donde ellos realmente han sido perseguidos desde su concepción religiosa. Le quisieron dar un carácter laico a este sentido del sionismo, por así decirlo, y a comienzos del siglo XIX se empieza a imponer como una gran gesta, valorando, digamos, las frases de ellos, ¿no? Que decían que era una tierra sin gentes para un pueblo sin tierra. El tema es que ellos se barajaban también no solamente la Palestina, sino que también estaba Uganda o la Argentina. En ese momento el objetivo era crear un hogar para los judíos del mundo que venían siendo atacados o arrastrados por sistemas de segregación. Se adquiere después de la Primera Guerra Mundial, viene de alguna manera lo que se llama el mandato británico en Palestina, pero que también, digamos, más que mandato era una ocupación sesgada con aires de buena voluntad por parte de Occidente. Y de ahí nace también la famosa declaración Balfour, donde está sosteniendo mañosamente el crear, digamos, un hogar nacional para los judíos. Y allí empiezan también, para explicarlo un poco en una era más moderna, el sistema de las corporaciones, ¿no? Porque allí estuvieron implicados también sectores de bancarios de confesión judía, o ingleses por supuesto, y se empieza a tramar la depredación y el futuro, digamos, de Palestina histórica.
Ya en el año 36, en la Palestina histórica y viendo y observando los palestinos esta instancia, digamos, de querer judaizar el territorio que ancestralmente nunca tuvo problemas de tipo étnico-religioso, porque al contrario, es decir, si uno va viendo la historia, desde las épocas de Canaán, nosotros hemos ido manteniendo y sosteniendo un relato y lo confesional de alguna manera tuvo que ver con las diferentes ocupaciones y bueno, lo que fue sucediéndose ahora. Por supuesto, el advenimiento, digamos, del Islam le da todo un carácter además de unidad dentro del lenguaje y que tiene que ver fundamentalmente con un sentido de unidad, pero además no careciendo de la importancia que tiene el no avasallar a ese otro que no cree lo mismo. Mi familia es de familia cristiana, para que ustedes ponerlo en contexto. ¿Qué sucede? En el año 36, vuelvo a tomar la idea, que sucede una de las huelgas más grandes y más importantes de la sociedad civil palestina. Es convocada por intelectuales, por hombres, mujeres, campesinas y campesinos, y donde el fin era desmadrar y protestar frente al mandato británico de este intento de judaizar y de ir, digamos, cooptando y occidentalizar lo que sería, digamos, esta zona de Palestina. Por supuesto, una vez que se obtiene, digamos, que termina la Segunda Guerra Mundial, estos sectores que tanto los ingleses como los franceses en este caso también toman el mundo árabe y hacen cuadrículas, quieren importarles el sentido de los espacios que el mundo árabe va manejando, que es diferente, digamos, a la mirada que tienen, es decir, esa mirada napoleónica de Estado-Nación. La percepción de los árabes es diferente del espacio. Más allá, porque mi abuela me contaba que ella iba al Líbano, sabiendo que iba al Líbano, y había cactus, y podía pasar hacia el otro lugar. No había muros, no había, digamos, fronteras que delimitaran, la gente ya lo sabía. Y bueno, el sionismo de alguna manera viene a imponer un sentido, ese sentido moderno del Estado-Nación, que tiene que ver además con la colonización, ¿no? Con la colonización, la ocupación, la limpieza étnica, pues el sionismo además parte de la premisa de no reconocer a un otro. Es decir, allí no existen seres humanos, no lo habita nadie, no están los originarios. Es desde esa premisa que se ubica. Posteriormente, en el año 47, después de esa huelga impresionante de más de 6 meses, se van sucediendo otros reclamos, pero paralelamente ya Occidente había decidido de alguna manera que iba a pagar, digamos, sus errores, que iba a pagar sus crímenes contra los judíos europeos, otorgándoles un sitio, un territorio en el cual no fue consultado nuevamente ese pueblo originario. En el año 47 se resuelve por una recomendación de Naciones Unidas, una resolución 161, partir de la Palestina histórica en dos, pero no la mitad y mitad. Ya había un 55% del futuro Estado judío y el resto para los originarios y Jerusalén en forma occidental, o sea, cuidada por Occidente. Y bueno,
iban a estar los jordanos, por supuesto, pero bueno, era un claro. poco así. En el 14 de mayo de 1948, se decreta por las bandas de Bessel y Edimburgo, se retiran los ingleses y se crea el Estado de Israel. Pero no se crea tampoco sobre el derecho internacional y la recomendación de la resolución 181. Evidentemente no les bastaba el 55%. De inmediato se apropia del 72% de la Palestina histórica, y como consecuencia también eh, se va eh, se va sacando de raíz a aldeas, ciudadanos, desplazándolos, y llegan a ser más o menos unos 850.000 palestinos los que tienen que salir de esta Palestina histórica, pero no porque quisieran huir, era porque ellos tenían el poder de las armas. Cuando se van los británicos, dejan desarmados al pueblo palestino. Y si bien había algunos elementos árabes que nos ayudaban, el mundo árabe en sí mismo no tenía el poder que Occidente tenía a nivel armamentístico. Sí. Entonces, bueno, así se crea, digamos, la entidad sionista, así se crea, expulsando de sus hogares a tantos miles de palestinos, eh, 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 proponiéndoles, digamos, un exilio ominoso. Y también el sionismo, digamos, irrumpe y explore claramente de que no va a ser un respetuoso del derecho internacional, si bien a veces yo pienso que Naciones Unidas fue creada casi exclusivamente para, eh, para pagar sus culpas por los crímenes, vuelvo a decir, que cometió Occidente en contra de, de un pueblo, pero más que un pueblo, de seres que confesaban otra religión. Y así las cosas, hemos llegado al día de hoy y se comprueba Claro. de que no han bastado los acuerdos de Oslo, no ha bastado que el pueblo palestino haya cedido su autonomía plena sobre todo el territorio y haya aceptado un 22% para constituir su futuro Estado. Un futuro Estado además totalmente desconectado, porque por un lado tenemos Cisjordania y Jerusalén Oriental, y por el otro lado tenemos Gaza. Sí. Gaza en 360 kilómetros cuadrados donde mal perviven, y últimamente hemos visto las tragedias, más de 2 millones de palestinos, y paralelamente tenemos lo que conocemos como Cisjordania, donde se está creando además, por un lado se está intentando judaizar la parte árabe de Jerusalén, desterrando, Sí. también expulsando del territorio a los palestinos ancestrales, imponiéndoles judíos que vienen de Estados Unidos y de Europa, eh, y colonizando el día a día con ese muro ominoso que es una afrenta para la humanidad, y donde cotidianamente el pueblo palestino es reprimido. Al no tener el pueblo Claro. palestino un ejército, no tiene posibilidades de defenderse. Claro. Y ya para hacerle la última pregunta, porque el tiempo nos está comiendo, ¿cuál es el papel de Hamas? ¿Cuál es el papel de este grupo de Hamas? Hamas es parte del pueblo palestino. Me puede gustar o no, yo tengo mis opiniones al respecto, Claro. pero la preocupación casi recurrente de Occidente de decir Hamas, cuando en realidad Hamas es producto también de una reacción hacia eh, ¿cómo decir?, hacia la ocupación concretamente, hacia el oprobio al que están acostumbrados todos,
no se olviden que se ha dejado el territorio, digamos, totalmente cercenado y encarcelado, donde no hay posibilidades de libertad fronteriza. Bueno, en ningún lado de Palestina la tenemos, y Hamas acá no es el eje. Hamas forma parte, vuelvo a decir, yo no tengo, digamos, preferencias por Hamas, pero yo no puedo decir que Hamas es un otro. Hamas forma parte del pueblo palestino, como forman parte todos los palestinos y palestinas que están resistiendo y que tienen ese poder de resiliencia para seguir existiendo, que es lo más importante. Y bueno, o sea, el derecho también internacional consagra la legítima defensa, incluidas las armas o los puentes, como en este caso. Pues es muy interesante todos los datos que nos está mencionando para entrar en contexto en lo que está pasando con los palestinos, quienes son víctimas de esta política sionista, y nosotros, y usted me dirá si está de acuerdo, pues todos los países tenemos un compromiso internacional para que ya pare esta violencia y se respete a los palestinos. Bueno, yo Entonces, agradezco, es decir, yo creo que si algo hemos podido demostrar, si algo ha podido demostrar mi pueblo, y como tiene una claridad conceptual con respecto al que a nosotros Dios no nos dijo nada, porque la verdad es que nosotros no recurrimos a la Biblia para decir que tenemos un derecho territorial o de tierras, no hay una escritura, digamos, que a mí me da tal terreno, porque claro, ancestralmente los palestinos siempre convivieron con cristianos, musulmanes, judíos y también laicos, es decir, nuestro problema no es religioso, es un problema político y lo quieren sí, transformar en un hecho religioso. Y además no nos olvidemos que Israel alimentó a Hamas en su momento, dándole apoyo sí. para que pudiese, digamos, de alguna manera confrontar a la OLP. Entonces es muy perverso. Lo que pasa es que con lo que no cuenta Israel, que de alguna manera el pueblo empieza a reflexionar, lo que fue aparentemente una ayudita de tipo económico para socorros mutuos y actividades humanitarias, se fue transformando y creando conciencias. Es Israel porque además a Israel le conviene que haya confrontaciones de tipo integristas, religiosas, por eso ponen el foco allí. Y hoy yo digo, bueno, Israel, digamos, que ha creado, que ha sido un monstruo creado por Occidente, en todas sus acepciones, donde tiene una población que es muy triste. O sea, yo trabajo con muchos sectores de la comunidad judía, gente muy valiente que se atreve además a denostar, porque el sionismo se ha querido apropiar de una religión. Y desgraciadamente a veces lo mediático surge efecto, pero tiene que ver más con intereses económicos, intereses de corporaciones, más que de intereses realmente de poder que se habite en un territorio donde los pueblos y donde las personas puedan convivir o puedan vivir armoniosamente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero fue un honor poderla escuchar, porque es necesario que aquí en México, en Argentina y en todo el mundo tengamos presente lo que está pasando en Palestina, y pues fue un honor tenerla en mi programa. Bueno, para mí es un honor, espero haber podido ser clara. Lo Claro, último que quiero recalcar es sí, que quisiera que cuando se habla de derechos y se habla tanto de derecho internacional, se aplicara también en las sanciones al Estado terrorista de Israel. Muchas gracias.
cierra con algo muy interesante y espero que no sea la única ocasión en tenerla aquí. Muchas gracias. Por favor, gracias.